me gustaría ver tu visión. Nosotros estamos observando un cambio precisamente en el tema de las ideas, como que la batalla cultural argentina lleva muchos años en esta decadencia estatista o estatizante, ¿no? Donde el Estado termina aplastando al individuo y el aumento de los impuestos ya es a un nivel desaforado. Siguen aumentando impuestos, porque acaban el ministro de Economía quiere volver a hacer un impuesto que ahora lo llaman a la renta inesperada, ¿no? Una locura. Una locura total. O sea que continuamos esto, pero de fondo aparentemente empieza a haber un cambio en esas ideas, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de la crisis de Argentina hoy está mucho más cercano a lo que pensamos nosotros de lo que pasaba hace 20 años. Hoy, por ejemplo, salió una encuesta hace poco, el 50% de los argentinos dicen que el origen de la inflación es el exceso de gasto público y el déficit fiscal. Digamos que es casi como si fueran economistas. Sí. O sea, es un salto, me parece, importante. Pero ves, desde tu mirada, ¿ves que este cambio en Argentina puede realmente pasar lo que pasó en Chile, pero al revés? Como que si ahora empiezan a cambiar las ideas, tengamos ese cambio que va a ser muy, muy difícil. ¿Y cómo lo verían en Chile? Si ocurre eso en Argentina, ¿le puede repercutir muy favorablemente en Chile o están muy separados y no lo ven tanto? Mira, lo que está pasando en Argentina, yo te diría para los que somos liberales, pero incluso para un sociólogo neutro, es de lo más fascinante que se puede haber visto en América Latina en muchas décadas. Es decir, el país que sin ninguna duda podría ser el más rico de la región y uno de los más ricos del mundo, como lo fue en el pasado, sumido en este estatismo completamente artrítico, parasítico, durante un siglo de decadencia, como lo llamó el Economist, que vuelva a sus orígenes alberdianos, por decirlo de un cierto modo, de la mano una figura además conocida como Javier Milei, no es el único, hay varios, estás tú, hay muchos otros, pero él es tal vez el más conocido, en que están haciendo una transformación cultural, porque lo que estaba viéndose en Argentina es que está cambiando la mentalidad de la gente. Y si tú no cambias la mentalidad de la gente, terminas con Macri. Y no puedes terminar con Macri, porque Macri no te va a resolver el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un Piñera o llega un Macri al poder, como están trabajando sobre la base de lo que la gente piensa, y como piensa mal, les cuesta mucho más, y tal vez ni se les ocurre ni quieren hacer las reformas de fondo que debieran hacer para sacar el país adelante. La tierra con la que trabajan no tiene la fertilidad para los brotes verdes que necesitamos, y ellos tampoco son los jardineros más apropiados para cultivar esa tierra. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Argentina es que está cambiando la mentalidad de manera tal de que si, por ejemplo, llegara a ganar un Milei la presidencia de la República, u otra persona, pero ya con el discurso instalado que han movido los liberales, el eje acá, no va a tener más alternativa que hacer las reformas. O sea, va a tener que hacerlas, porque la elección y el mandato popular es explícitamente para eso. El caso de Macri fue, ¿cambiemos qué? Cambiemos a los que gobiernan, pero no era una cosa de fondo. Era saquemos a estos corruptos y pongamos gente un poquito más decente que no nos dé vergüenza internacional que gobiernen. Ok, perfecto. El caso de Piñera era lo mismo. Piñera salió elegido prometiendo el Estado benefactor a la clase media en Chile. Entonces, sí, ¿qué nos sorprende? En el fondo es un discurso de centro-izquierda. Exacto, un discurso completamente centro-izquierda. Entonces, ¿qué nos sorprendemos? Ahora, claro, Argentina está en una situación económica muy mala, la gente la está viviendo, puede ser mucho peor incluso. Chile está entrando en una situación muy mala, pero si acá se consolida la transformación mental, ¿cierto? El renacimiento argentino, porque eso es lo que es esto, es un renacimiento de Argentina, después de una época de oscuridad, porque ustedes partieron con mucha luz, siglo XVIII, desde mediados del XVIII en adelante, principios del XX, entran en este estatismo, fascismo, nacionalismo, socialismo, pongan el nombre que quieran, liberticida, entran en la época de oscuridad, a veces hay unos destellos por ahí, pero entran en la época de oscuridad y ahora hay un renacimiento. Y el renacimiento está siendo liderado nuevamente por intelectuales. El trabajo que han hecho ustedes en Libertad y Progreso, lo que ha hecho Ricardo López Murphy por mucho tiempo, lo que ha hecho Alberto Venegas Lynch y obviamente la figura de Javier Milei, que es la más conocida en términos de impacto mediático. Ese renacimiento de Argentina, si se consolida, va a ser un efecto demostración no solo para los argentinos, sino para la región y para el mundo, ¿no? Porque yo creo que esto puede sonar exagerado, pero si Argentina es capaz de volver a levantarse y volver a la gloria que tuvo alguna vez, de mano de una revolución liberal clásica,
que es más en la tradición de los padres fundadores que le encantaban al verde, eso va a ser una señal de éxito tan poderosa, tan impactante, que yo creo que todo Occidente va a estar mirándolo. Porque si hay un país que todo el mundo da porque nunca van a salir de la miseria en la que están, es Argentina. Y lo que pasa con Argentina es algo muy curioso, porque cuando lo ves de afuera, esto es como tener un Ferrari que lo han golpeado tanto, han abusado tanto del motor, lo han maltratado de tal manera que el Ferrari no anda. No es como otros países que uno ya dice no pueden andar más rápido, son una citroneta, no pueden. No es el caso. Argentina es una especie de país, ¿cierto? Para usar la metáfora del Ferrari, que tú sabes que si lo arreglas, gana la Fórmula 1. Pero como está, no llegas ni siquiera a dar la vuelta a la cuadra. Entonces, esa es la paradoja de Argentina. Entonces, si logran arreglarlo y andar a la velocidad que pueden andar, nosotros los chilenos lo que más nos conviene es eso, porque el efecto de demostración va a ser tan poderoso, tan impactante, que va a ser una derrota colosal para la idea estatista colectivista en toda la región y, por supuesto, también en todo el mundo, porque están todos sufriendo con los excesos del Estado benefactor. Como les anticipé, es fascinante hablar con Axel Kaiser, que estamos hablando aquí. Aprovechemos estos últimos minutos para que te conozcan más. Contanos un poco del economista callejero, del libro, y también de la Fundación para el Progreso en Chile. Sí. El impacto que ha tenido, porque yo creo que la Fundación para el Progreso ha reencauzado también la discusión en Chile, ¿no? Me parece de alguna manera. ¿Cómo nos cuéntanos un poco de todo eso, de Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso y del libro? Mira, el libro El economista callejero es uno de esos esfuerzos por cambiar el clima de opinión, no solo en Chile, en América Latina. Espero que acá también contribuya, se va a publicar en principio en junio. Y lo que hice fue sintetizar 15 lecciones de economía de manera muy simple, siguiendo la tradición de Bastiat, de Henry Hartsfield, para el público general. Teoría de precios, teoría del capital, del libre comercio, todo eso en 120 páginas, sin matemáticas, sin citas, sin nada, explicado con ejemplos muy simples. Y lo que hemos descubierto es que había un hambre voraz por parte de la ciudadanía por comprar estas cosas y por consumir este contenido. Entonces, lleva 6 meses, número 1, en general la mayoría de los meses número 1 de los libros más vendidos de Chile, lo que tiene completamente desconcertados y desesperados a la gente izquierda, porque nunca se lo imaginó. Y seguimos sacando ediciones, y los mensajes que llegan de todas partes, gente, te digo, no es necesariamente muy ilustrada en general, la que está aprendiendo mucho economía con ese libro, porque entienden la esencia, ¿ya? Y me refiero, no son académicos, son personas que trabajan en la ferretería, personas que trabajan en los taxis, personas que están en el mercado, en fin, y ellos leen esto y me mandan fotos, y las subo todo el tiempo a redes sociales, porque me mandan las fotos donde están leyendo, mucha gente joven, de colegio, de universidad, gente que estudia otras carreras y que si leen un texto de economía típico que le enseñan a la gente que estudia economía no entienden nada, porque la verdad son difíciles de entender y además son muy aburridos. Entonces con esto es una contribución más en la línea de cambiar la mentalidad para que tengamos una alfabetización económica mínima. El analfabetismo económico es uno de los cánceres, yo te diría, educativos que tenemos en nuestros países, y por eso es más tan fácil vender ideas absurdas y después hablar de precios protegidos o cuidados, como hablan acá, o precios fijados, como estamos hablando hoy día en Chile, de que hay que proteger la industria nacional, de que hay que subir el impuesto a los ricos. Todas esas cosas suenan intuitivamente correctas, pero cuando tú entiendes un poco, no es necesario que seas un experto, ya dices esto está mal. Y ese es el efecto que está teniendo el libro, es un poco revolucionario en ese sentido, porque es el primer libro de ese tipo que se publica en Chile, ahora se va a publicar en toda América Latina y en España en junio, y estoy muy contento. Y la Fundación para el Progreso surge hace 10 años ya, con el objetivo de cambiar el clima de opinión intelectual, porque ese diagnóstico de que si seguíamos así nos íbamos a hundir, fue compartido por algunos empresarios, y creamos este centro de estudio. Me invitaron a volver de Alemania, yo no quería volver a Chile, pero ellos me invitaron con este proyecto, y somos hoy día el centro de estudio por lejos de más impacto y más seguido en Chile en gente joven, y con más seguidores en redes sociales, en varias plataformas de redes sociales. Entonces, sí hemos logrado cambiar la mentalidad en muchas personas,
Pero por supuesto no llegamos a tiempo, llegamos tarde, la ola que ya era muy grande, y estoy apostando a que podamos crear un renacimiento en algunos años más o en una década más o lo que sea, con nuestras ideas que son más compartidas también de lo que creemos. Porque cuando tú ves la última elección presidencial, José Antonio Kast sacó 44% de los votos y tenía muchos aspectos de su figura que había varias personas que rechazaban, pero él tenía un discurso liberal en lo económico. O sea, él hablaba de reducir el Estado, era el único de todos los candidatos que hubo, de bajar los impuestos y hacer todas esas cosas. Entonces, ese es uno de los elementos que creo que atrajo votantes, sobre todo las nuevas generaciones, a José Antonio Kast. Por supuesto, teníamos también un discurso de orden, nosotros tenemos un problema de delincuencia muy grave, el tema de la migración, eso por supuesto también jugó un rol importante. Pero ya ahí creo que la Fundación para el Progreso ha sido el referente de mucha gente joven, todos los partidos políticos, las juventudes se forman con nosotros, no porque queramos, llegan solos, y hemos tenido, creo, un papel muy importante y espero que dé sus frutos en los próximos años. Súper interesante. Yo creo que también hay un tema que, escuchándote, y también lo tratamos de hacer en Libertad y Progreso, pero parte de este renacimiento que puede ocurrir, me encantó verlo de esa manera, ¿no? El renacimiento en el cono sur de América. Podría ser interesante para toda América, porque uno mira hoy Estados Unidos, hay un libro del Coding of the American Mind, sí, no sé si lo has visto, que muestra, hoy en ciencias sociales hay 10 de izquierda por cada persona de derecha, cada profesor de derecha, 10 profesores de izquierda por cada profesor de derecha. En economía es 4-1 y en psicología es 17-1 de izquierda. Sí. Y ahí viene la cultura de la cancelación, ¿no? Tienes 10-1 ya, con lo cual lo que vos observabas para Chile lo estás observando para Estados Unidos, que se ha corrido el espectro intelectual hacia la izquierda, como lo muestra ese libro, o no estás tan alarmado. Sí, el tema de Estados Unidos es bien complejo. Yo tengo todos los datos también en la Nueva Inquisición. El libro que tú citas lo publicamos en la edición en español nosotros en Chile. Y claro, como Estados Unidos es el ventilador de ideas fundamental para Occidente, porque todos miramos a Harvard, Princeton, Yale, todas esas universidades, y están tan corruptas desde el punto de vista intelectual que nos estamos quedando sin referentes. O sea, ya estamos teniendo que ir a ciertas instituciones, la American Enterprise Institute, la Hoover Institution y cosas de ese estilo, y están dominando la cultura en Hollywood, en todas partes. Entonces, el caso de Inglaterra es muy parecido, en Canadá es muy parecido, pero yo te diría que es muy similar en todo el mundo occidental, al menos. En Chile es similar, en Argentina también. Hay excepciones, pero la hegemonía intelectual la tienen la gente de izquierda, y de una izquierda que ya no cree ni siquiera en la libertad de expresión. De hecho, hay mucho conflicto entre la misma izquierda, entre los más moderados, como Jonathan Haidt, que es una persona que se declara de centro izquierda y que es el autor del libro que tú citabas, con Greg Lukianoff, y la izquierda más descerebrada, que son estos energúmenos que hoy día posan de académicos, pero que son activistas y que se han tomado todas las facultades de humanidades, de ciencias sociales, de filosofía, y que están infectando también las ciencias duras, digamos, y están persiguiendo a los que sacan resultados de investigaciones que a ellos no les gustan. Entonces, yo te diría que la decadencia occidental que estamos viendo, porque la hay, yo creo que sí la hay, parte de las universidades, las humanidades son el alma de una civilización, no son la ciencia. Yo esta discusión la tuve con Neil deGrasse Tyson hace poco, estuvimos en México, me tocó a mí ser conferencista, abrir una ciclo de conferencia donde él la terminó cerrando. Y tuvimos una discusión en privado, en una comida larga de unas 2 horas, y yo le planteaba esto: tú no puedes tener progreso científico, ni siquiera, si no hay una noción compartida en términos de valores, de que, por ejemplo, la libertad de expresión, de investigación y de crítica, cuestionamiento a las creencias establecidas en una determinada sociedad, esa libertad es valorada socialmente. Por eso en una teocracia islámica tú no vas a tener avance científico. ¿Y de dónde viene entonces esta idea de que tenemos que abrirle las puertas al juicio crítico? Viene de las humanidades, viene de los Shakespeare, viene de los Goethe, viene de los Kant, viene de los Adam Smith, viene de esas personas que nos hacen ver el mundo de una cierta manera, que nos cuentan historias que tienen una determinada forma y un mensaje, y que permiten a los Einstein y a los Max Planck y a toda esta gente hacer sus innovaciones y cuestionar ciertas creencias de la época o incomodar
formas de vida que con las nuevas tecnologías se ven alteradas, etc. Y no quiero decir que todo siempre es bueno, pero en la suma es positivo y tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, cuando tú pierdes las humanidades, cuando te enseñan solamente que Shakespeare no es un gran intelectual que te está comunicando, transmitiendo alguna verdad sobre la naturaleza humana, sino que es un representante de la burguesía explotadora, patriarcal, discriminadora, y estás tratando de ver esta dominación en cada una de sus obras, tú perviertes completamente el sentido, primero de las obras de Shakespeare, pero en segundo lugar de las humanidades como el alma de una cierta civilización, y cuando tú empiezas a corromper el alma de una civilización, esa civilización muere. Y eso es lo que estamos enfrentando en Occidente, y por eso los anticuerpos que estamos viendo, que están surgiendo, son también duros y firmes, porque la enfermedad es muy grave. Entonces, si no logramos combatirla de frentón, tú puedes terminar entrando, como dijo Roger Scruton antes de morir, en una nueva era de oscuridad. Y en parte eso es lo que estamos viendo. Y la ingenuidad de los científicos que pensaban que esto era algo que se iba a quedar en las facultades de artes liberales y nada más, fue enorme. Hoy día tú tienes a muchos científicos que han sido perseguidos, cancelados, que han debido renunciar por sus publicaciones o por comentarios. El mismo Larry Summers, cuando fue presidente de Harvard, tuvo que renunciar. ¿Y eso lo ves como parte de esta agenda del 2030? Yo te diría que esto es una evolución o involución intelectual que está apoyada por distintas organizaciones internacionales que están en esta agenda y capturada por gente que piensa de manera idéntica y que hacen además un muy buen negocio de todo esto, y que de alguna manera se ha convertido para muchos en una religión, sobre todo en Estados Unidos. Lo que habla John McWhorter, que acaba de sacar este libro sobre el racismo woke, digamos, y abrazan estas ideas como una manera también de distinguirse respecto a los demás, ¿no es cierto?, como un símbolo de estatus, porque si tú quieres pertenecer a la élite global, tienes que pensar de una cierta forma, no basta aunque tengas plata y hables idiomas, o tengas un título incluso universitario de alguna buena universidad, tienes que tener ciertas creencias. Tienes que ser políticamente correcto. Ajá, si no, no perteneces al club. Y tú lo estás viendo en las grandes corporaciones, en todas partes. Mira el escándalo con Walt Disney hoy en día. Sí. O sea, la pelea entre Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y Walt Disney, que quiere... Que es lo contrario del iluminismo, ¿no? En aquella época al revés. Lo lindo era tener el debate de ideas. Así que hemos hablado de un montón de temas. Me gustaría este último minuto, como última, algo que le quieras decir a los más jóvenes que nos están escuchando, que te pueden escuchar aquí. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo le daría el consejo que es el mensaje, digamos, del espíritu liberal más fundamental, es que tengan fe en sí mismos. Que tengan fe en sí mismos, de que pueden salir adelante, de que con esfuerzo van a tener la mejor opción de desarrollar su potencial. Porque si hay algo que los liberales transmitimos, a diferencia de los socialistas, es que la gente tiene que creer que puede. Los socialistas te dicen, o los estatistas y todos sus derivados, que no puedes. Entonces, que ellos tienen que tener el poder para sacarte a ti adelante o para darte lo que tú no puedes conseguir por tus medios. Nosotros no pensamos eso, y la gente joven, si quiere tener un futuro, tiene que tener, insisto, fe en sí misma. Si tú renuncias a la fe en ti mismo, es imposible que tengas un futuro. Y para eso, tienen que apoyar también a las personas que abren esas avenidas para que puedan desplegar sus potencialidades, y no los que les están prometiendo una dulce servidumbre en la dependencia.